La cultura EDC, Everyday Carry, ha crecido mucho en el mundo, se popularizó con Internet y es algo que está ganando cada vez más adeptos. Pero en realidad sabemos que el concepto es tan viejo como la humanidad. Y esto es así porque el EDC es nuestro resguardo para estar protegidos, ya sea ante situaciones esperadas o inesperadas. Hoy vamos a hablar de EDC con especial foco en las navajas, un componente básico que casi todos, por no decir todos, llevamos en nuestro EDC. Por supuesto te voy a mostrar mi EDC y qué navajas uso dependiendo de las circunstancias. Entonces, ya sea que seas un novato en el concepto o un veterano experimentado, siempre hay más cosas que aprender y más equipo para complementar, lo que abre la posibilidad de seguir en la búsqueda del EDC perfecto. Así que quédate a ver este video con la promesa de que va a ser entretenido e informativo. Antes de empezar de lleno con el video, como ya inauguráramos en el video anterior, interrumpimos este canal para hacer el Pocket Knife Check. Si es la primera vez que me ves, el Pocket Knife Check consiste en que compartamos qué filo o filos estamos usando o portando en el día de hoy. Yo traigo una Watchman Brother 1515 Max con cachas de mi carta, color verde. Yo ya tenía el modelo 1515 que hice el review en mi colección de navajas parte 2. Les dejo el link en la descripción. Me gustó mucho, así que compré esta también. Esta navaja tiene un centrado perfecto, un backlock muy sólido, tiene excelentes terminaciones. El ensanchamiento en la parte final del mango y su forma hace de que quede muy firme en la mano. Sientes el peso de la navaja, pero no es demasiado pesada. Tiene un excelente filo de fábrica, así que estoy muy satisfecho con esta navaja, la recomiendo y les voy a dejar el link en la descripción por si quieren conseguirla. Ahora amigos, es el turno de ustedes. Pongan pausa y usen los comentarios para compartir qué filo traen consigo en el día de hoy, ya sea en el bolsillo, en la funda, en el pouch. Quiero ver sus comentarios, así como lo hicieron en el video anterior. Por cierto, estuvieron muy interesantes las piezas que compartieron y me encantaron los comentarios. Ok, decíamos entonces que el acrónimo EDC es contemporáneo, pero el concepto en sí es tan viejo como la humanidad. Cuando, por ejemplo, un cazador o recolector primitivo llevaba consigo sus armas, algún tipo de recipiente con agua, algo para prender fuego y quizás algo para una cobija para dormir. Ese era un EDC primitivo, pero EDC al fin. EDC, Everyday Carry, se traduce simplemente en lo que llevas todos los días contigo y que crees que será útil para tu salida, para cubrir tanto situaciones esperadas como inesperadas. Cada uno crea su propio EDC en función de sus necesidades y lo puedes llevar en tu bolsillo, en tu bolso, mochila. Pero para mí, aparte de lo que acabo de mencionar, el lema del EDC es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así es como yo lo pienso al momento de armarlo. Esperas no tener que usarlo, pero te da la tranquilidad de saber que está ahí en tu EDC. El EDC a elegir va a variar de acuerdo el usuario, la ubicación, la vestimenta, la situación en general y los objetivos que tú tengas para tu salida. Es evidente que un EDC de alguien que trabaja en el monte va a ser diferente de un EDC de alguien que trabaja en una oficina, por ejemplo. En general, un buen EDC incorpora desde elementos esenciales hasta elementos de contingencias. Ahora vamos a hablar de un EDC urbano y vamos a ver en detalle lo que yo considero que un buen EDC urbano tiene que tener. Ítem número 1. Linterna o flashlight en inglés. La linterna EDC tiene que ser una linterna pequeña que se puede llevar cómodamente en el bolsillo, bolso, mochila o incluso en tu llavero. Tiene que ser potente y duradera. Las linternas EDC son perfectas para situaciones en las que necesitas una fuente de luz rápida, como por ejemplo en un corte de energía,
una caminata nocturna, revisar el motor de tu coche en la oscuridad o cuando las llaves se caen en el carro. En definitiva, este elemento en tu EDC se suele llevar para que la oscuridad nunca sea un obstáculo. Para que sea potente es recomendable que sea LED, ya que los lumens son mucho mayores que las halógenas. A mí me gusta la Mini Maglite Solitaire LED, que tiene 47 lumens y un alcance de 46 metros y aparte es resistente al agua. Hay muchas linternas, pero esta que yo uso me da excelentes resultados, así que la recomiendo. Vale unos 400 pesos mexicanos en Amazon. Les dejo el link en los comentarios por si les interesa. Ítem número 2, reloj. Con las facilidades que ofrecen los smartphones, muchas personas dejaron de usar los relojes de pulsera. No es mi caso, yo siempre llevo uno conmigo. Son muy anterior los smartphones a mi generación, entonces estoy acostumbrado. Si es sumergible, mucho mejor. Si es mecánico y automático, también mejor, porque nunca llevas la cuenta de cuánta pila le queda a tu reloj. Ítem número 3. Botella para hidratarse. Aquí en Nuevo León, México, el calor está canijo y sí se hace importante hidratarse, entonces es fundamental llevar líquido en tu EDC. Ítem número 4. Navaja. Llegó el momento de las navajas, mi parte preferida y más variada de mi EDC. Siempre necesitamos un filo, ya sea para abrir paquetes, romper sellos, incluso para cortar comida, y para eso necesitamos una navaja. En mi caso, como saben, las colecciono, entonces no necesito ninguna excusa para llevar una buena navaja en mi EDC. Pero sí les puedo dar una razón antropológica, diría yo. Piensen en que el hombre inventó el cuchillo mucho antes que la rueda. Entonces, los cuchillos o las navajas nos conectan con algo muy importante y esencial de nuestros ancestros. No importa cuán sofisticados sean los cuchillos de hoy. Yo creo que cuando los tenemos en nuestras manos nos conectamos con ese hombre primitivo y por eso lo sentimos tan propio e importante. Una navaja que me gusta mucho y me parece una excelente opción para mi EDC es la Mini Recon One de la marca Cold Steel. No la vamos a ver en detalle ahorita porque la voy a mostrar cuando ponga mi EDC sobre la mesa, así que quédense hasta el final para ver mi EDC. Número 5. Multiherramienta. En las multiherramientas tenemos muchas otras funciones útiles como la pinza, el abrelatas, destornillador, punzón, lima, tijera, etcétera, etcétera. Marcas como Leatherman lideran el mercado, pero también Gerber tiene muy buenas piezas. Aquí dependerá del presupuesto de cada uno, de las funciones que estén buscando, el tamaño y el peso, ya que varían bastante de una multiherramienta a la otra. Yo no la tengo, pero la Freebie 2 de Leatherman me encanta porque se puede operar con una sola mano como si fuera una navaja mariposa. Así que si quieren verla les dejo el link para el video en la descripción. Bueno, según nuestra elección, las navajas y las multiherramientas pueden ser reemplazadas por las navajas multifunción, que son la opción que combina las dos anteriores, y claramente con cualquiera de las dos combinaciones resolvemos la mayoría de las situaciones. Tengamos en cuenta que las navajas multifunción son más populares ya que aparecieron en el mercado hace más de 100 años, mientras las multiherramientas aparecieron apenas hace unos 20 años aproximadamente. También la ventaja de las navajas multifunción es que en general son menos voluminosas y pesadas que las multiherramientas. Entonces, estas navajas serían las ideales para la mayoría de las situaciones tanto urbanas como de campamento, actividades al aire libre, y son las que aconsejo llevar siempre en el EDC. Algo a tener en cuenta es que en el caso de defensa personal, una navaja es mucho más disuasiva que una multiherramienta. Esto sería otro de los motivos para llevar una navaja y una multiherramienta. Fíjense que no estoy instando a la violencia y solamente dije disuasión. Ojalá y nunca necesite disuadir a nadie. Ítem número 6. Anteojos o gafas para sol. Fundamentales también, sobre todo si manejas y si vives o vas a lugares donde el sol es intenso. Número 7. Gorra o sombrero.
En ambientes al aire libre siempre tienes que tener una gorra en tu EDC para protegerte del sol. En centros urbanos también puede ser muy útil. Aquí en Nuevo León he visto mucha gente usando paraguas para protegerse del sol, así que también sería una parte importante del EDC. Número 8. Abrigo con capucha o sudadera con gorro. En lugares donde el clima puede cambiar significativamente, donde la amplitud térmica varía mucho durante el día, siempre tienes que tener algún abrigo para que el frío no te sorprenda y te pueda dar una gripa. Número 9. Celular. Indispensable, por supuesto, con todas las funciones que nos brindan. Aquí es importante contar con los teléfonos de emergencia bien identificados y con un acceso rápido, y con un folder con las copias con una foto de los IDs, la licencia de conducir, copia del seguro del auto, de los seguros médicos. Por si se extravían los físicos, siempre es una buena idea, sobre todo en emergencias. Y después de todo esto, nada de esto ocupa o incrementa el peso de tu EDC. Ítem número 10. Billetera, que debe contener nuestro ID, licencia de conducir, tarjetas de crédito o débito y siempre, por supuesto, tener algo de efectivo. Ítem número 11. Llaves, y junto con las llaves, dos artículos que recomiendo llevar son el mosquetón. Yo llevo un mosquetón de bloqueo de tamaño mediano, siempre está ahí, lo puedes utilizar en muchas situaciones, enganchar cosas en tu mochila, o si compras muchas bolsas en el supermercado te puede servir como manija para llevarlos todos juntas y así no lastimar tus manos. Un rompercristales también aconsejo llevar en el llavero del auto. Tiene que tener la doble función de romper cristales y un filo para cortar fácilmente el cinturón de seguridad. Ítem número 12. Lápiz o pluma. Aquí, sin mayores indicaciones, recomiendo también llevar un pequeño bloc de notas, por ejemplo si uno necesita dejar una nota en algún lugar. Ítem número 13. Un simple pañuelo de tamaño un poco más grande de preferencia. Puede tener muchos usos, como por ejemplo cubrirnos del humo en un incendio, puede servir como parte de un torniquete o simplemente ponerlo en nuestro cuello cuando tengamos frío. Ítem número 14. Caja a prueba de agua o Waterproof Box, con un pequeño botiquín para auxilios básicos y otros objetos. En algunos casos pueden incluir alguna medicación, aquellas personas que la necesitan, como puede ser casos de diabéticos o asmáticos. Yo en mi caso siempre llevo paracetamol, un té digestivo, curitas o benditas para cubrir una herida luego de haberla desinfectado, un desinfectante tópico y un gel antibacterial. Aparte le agrego unas banditas elásticas y un encendedor. Número 15. Cargador de celular y cable, fundamental también. En mi caso yo siempre lo tengo en el auto, pero el que no usa el carro podría llevar un cargador de algún tipo, como pueden ser los Power Bank, tanto alámbricos como inalámbricos. Número 16. Un tupper hermético con colación. Yo siempre llevo frutas secas con dátiles, son mis preferidos, pero aquí cada uno tendrá sus preferencias. Los de metabolismo rápido necesitamos estar comiendo cada 2 horas, o habrá algunos que por ahí sigan alguna dieta y necesiten llevar algo acorde a esa dieta. Y finalmente, el número 17, todo esto va en una mochila o backpack. A mí me gustan las mochilas estilo militar, con muchos bolsillos, que me permiten organizar todo y encontrarlo también fácilmente. Y también puedes llevar tu computadora si es necesario. Entonces, desde mi punto de vista, un EDC urbano tiene estos 17 ítems. Claramente es mi versión de EDC. Ustedes pueden quitar o agregar ítems, ya sea, como dijimos al principio, cada uno crea su propio EDC en función de sus necesidades y objetivos del día. Hay más ítems en mi lista para cuando hago campamento o salidas más extremas, como por ejemplo hacer un poncho de agua, un calentador químico de manos, iniciador de fuego, espejo de señales si sales a hacer trekking y te pierdes o conduces por caminos desolados y tienes algún problema mecánico y no hay señal en tu teléfono, un espejo de señales puede salvarte. Gas pimienta es algo que ya no llevo, pero sí llevé durante mucho tiempo
y me parece recomendable para defenderse tanto de animales como de personas que intenten agredirnos. El spray pimienta probablemente es el arma de autodefensa no letal más común y es un buen respaldo, especialmente porque puedes comprar botellas muy pequeñas y caben en tu EDC fácilmente. Y también, como último ítem de este EDC de campamento, sugiero un silbato que puedes adjuntar a tu llavero. Nunca se sabe, pero algún día puede salvarte la vida. Ahora voy a poner sobre la mesa mi propio EDC y se los voy a compartir, así que no se lo pierdan. Muy bien, aquí tenemos en la mesa mi EDC urbano en su versión full. Pero antes de revisarlo, si te gustan estos contenidos, apóyame suscribiéndote, dándole like y recomendando a tus amigos y colegas. Como les comentara durante el video, varios de los ítems que vamos a ver tienen un link en la descripción para que vean dónde pueden conseguirlos si es que les interesa. Ya varios me han consultado dónde pueden conseguir los ítems que reviso normalmente en mis videos, así que en este caso algunos de ellos podrán encontrarlos en la descripción. Ok, vamos a ver entonces de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Empezamos con la botella de agua, luego seguimos con el reloj. Como les había comentado, recomiendo un reloj automático o de carga solar. En este caso es un Seiko automático y no se tienen que estar preocupando por la pila. Y además en este caso es a prueba de agua. Le sigue la navaja. Esta es la Cold Steel Recon One que les mostraba en la lista y prometí hacer un rápido review en el día de hoy. Esta navaja la uso mucho, trae un clip de bolsillo, es de apertura a una sola mano. Trae un backlock en el medio. La hoja es una spare point hecha de acero inoxidable AUS 10A. Este acero es un acero inoxidable con alto contenido de carbono. Es conocido por su resistencia, por su buen nivel de dureza y fácil afilado. Se considera uno de los más fuertes en lo que es la serie AUS. Vamos a ver el filo de fábrica. Muy bien, muy buen filo de fábrica. Este acero es similar al 440C, que es el mejor de la serie 440, también con alto contenido de carbono. La Watchman Brother, que les mostré al principio en el Pocket Knife Check, trae ese acero. Aquí lo pueden apreciar, 440C, también con alto contenido de carbono. Volviendo a la Cold Steel, las cachas son de GRN o Glass Reinforced Nylon, o sea, nylon reforzado con fibra de vidrio, junto con la fibra de carbono y el G10. Son los tres materiales más usados en los mangos y cachas de cuchillos. El GRN es un material termoplástico que es muy resistente, relativamente económico, pero es prácticamente indestructible. Las medidas de esta navaja son 3 pulgadas de hoja, 4 pulgadas de mango. En total tiene 7 pulgadas y lo que es el ancho de la hoja son 3 milímetros. Viene en esta cajita. Realmente se la recomiendo. Es una excelente navaja, así que les dejo el link donde pueden conseguirla en la descripción. El precio está alrededor de unos 1.000 pesos mexicanos y unos $45 en USA. Esta navaja a veces la acompaño con esta multi-herramienta marca Envil. Esta es una marca de Home Depot. Revisé una navaja de esta marca en el video anterior.
Estuve probando esta multiherramienta y se desempeña bastante bien. Veremos cuánto dura, pero por el precio está más que bien. Piensen que junto con la navaja, que era una tipo Boker 120, más esta multiherramienta, pagué unos 450 pesos mexicanos. Si no llevo la multiherramienta, llevo mi Victorinox Filmmaster, que también ya le hice el review en otro de mis videos. Le siguen las gafas. Aquí tenemos la Mini Maglite Solitaire. Me encanta esta linterna, a mí me ha dado excelente resultado. Le sigue la caja a prueba de agua con un mini botiquín. En esta parte llevo unas banditas elásticas, unos tés digestivos, gel antibacterial, algodón e hisopos para higienizar heridas con el mismo propósito. Este es un antiséptico tópico, benditas, algunos remedios que bueno, cada uno sabrá cuál tiene que llevar, un encendedor y bueno, básicamente eso. Pero bueno, se le pueden incluir bastantes más cosas. Y esta cajita es muy práctica e impermeable. Le sigue la gorra, un pañuelo lo suficientemente ancho, como les había dicho, para poder cubrirse la boca, atarlo en el cuello o incluso utilizarlo como un torniquete. Luego le sigue el Rescue Me. Este es el original. Viene en esta cajita. Trae para cortar el cinturón de seguridad aquí. Y aquí para accionar y romper el cristal. Luego le sigue un llavero con mosquetón. Ya explicamos los usos posibles del mosquetón. La billetera. El celular con su cargador. Pluma y un anotador. Tupper con algún tipo de colación para llevar durante el camino. Esto básicamente se le pone lo que a cada uno le gusta. Un abrigo con capucha. Y finalmente la mochila estilo militar, donde guardo la mayoría de los ítems que vimos anteriormente. Me encanta esta mochila, la estuve utilizando por unas semanas y es súper práctica. Está bien construida, buenos cierres, no se traban los cierres en general. Es a prueba de agua, tiene muchos bolsillos y lugares para enganchar cosas, tanto aquí como aquí como aquí. Realmente la recomiendo, también tienen en el link la descripción por si quieren conseguirla. Tiene un bolsillo aquí, tiene otro bolsillo más grande aquí. Adentro también tiene otro bolsillo, dos bolsillos más. El bolsillo principal con un bolsillo más adentro. Y finalmente el bolsillo donde va la notebook. Y acá arriba tiene otro bolsillo más, otro más aquí, llena de bolsillos. Me encanta esta mochila. Ahora bien, si nos salimos un poco del EDC urbano para pasar a una situación un poco más agreste, como en mi caso que los fines de semana voy a montar a un rancho. Como les comentara en otro video, con mi hija vamos a un lugar llamado El Viejo Oeste, aquí en Agua Fría, Nuevo León, y se los recomiendo realmente porque es como retroceder a 1880 y me encanta porque todos portamos nuestros filos, casi diría como parte del dress code normal, así que las navajas o incluso cuchillos se ven sin problema. Para los que les interese conocer El Viejo Oeste, les voy a dejar el link a Facebook en la descripción. Entonces, para ir a montar no suelo llevar alguna de mis Victorinox en el cinturón. Estas pasan a la mochila junto con la Mini Maglite Solitaire. Y en el cinturón suelo llevar algo más vaquero, como por ejemplo esta Barlow. Es una Rough Rider 198 de 2 hojas, cacha de hueso. Me encanta la herradura. Y la llevo en esta funda, que le queda perfecta. También
uso algunas de estas Trapper. Esta es una Rough Rider con una backlock en el medio, muy bonita, y la uso en esta funda. O también esta Frost Cutlery, que también es muy bonita. Ambas navajas ya les hice la revisión, ya les hice el review en el primer episodio de mi colección de navajas. O también alguna navaja con una hoja un poco más grande, como puede ser esta navaja, que también ya la he revisado en mi colección de navajas número 3 o parte 3 sobre lo que es el acero damasco. Hermosa navaja con cacha de asta de ciervo, muy cómoda. Esta va en esta funda. Y cuando vamos a los rodeos, que son muy populares aquí en Nuevo León, suelo llevar esta Rough Rider 204 French Tickler con un mid back lock, muy bonito también. Y la porto en esta funda que va atrás en la cintura, a presión, queda inclinada para no molestar al momento que estás montando. Se suele ver muchos vaqueros con este tipo de funda en los rodeos. O si estoy para algo más grande aún, me llevo esta Marvels Hunter MR417 de 5 pulgadas con cachas de imitación de cuerno de venado. Trae 2 hojas, una hoja clip y la otra spay. Bolster de alpaca. No tengo la funda original, así que esta la llevo en esta funda que me vino en una de Bone Collector, que ya revisé en el video anterior. Esta navaja es muy linda, también les dejo el link por si quieren conseguirla. Entonces el resto de mi EDC no cambia mucho, lo que sí voy cambiando es la navaja y cómo la porto, de ahí la diversión y el disfrute para todos aquellos como nosotros que amamos los filos. A mí me gusta ir rotándolas, poniéndoles a prueba, etc. También lo que hago siempre es dejar una navaja y una linterna en la guantera del auto, y para eso utilizo esta pequeña Victorinox Walker que cabe perfectamente en esta funda junto con la Mini Maglite Solitaire, y estas, así como ven, la pongo en la guantera del auto y ya me queda para llevarla en el auto. Bueno, para finalizar, amigos, como dije en la intro, ya sea que seas un novato o un veterano experimentado en este tema, creo que siempre hay más cosas que aprender y más equipo para contemplar en lo que es la búsqueda del EDC perfecto. Entonces, esta fue mi versión de EDC. Espero te lleves algo útil de este video y que te sirva en la búsqueda de tu EDC ideal. Amigos, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video.